Buen día, mi nombre es Ilse Lisset Hoyos Maciel, soy del Departamento de Ingeniería Industrial. La unidad 5 trata sobre correlación y regresión de la materia de estadística inferencial. Vamos a empezar con las definiciones de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. O sea, esto quiere decir que la correlación son los valores que estén relacionados de una con los valores que estén relacionados de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, X y Y en una muestra. O sea que un valor viene siendo X y el otro valor viene siendo Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Esto nos dice que las primeras propiedades están en que el valor de R está siempre entre -1 y 1. Esto es decir que R es mayor o igual a -1, pero menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Esto quiere decir que no importa cuál vaya al inicio o cuál vaya al final, el valor de R no va a sufrir cambios. El punto 4 nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones. Aquí se presentan los típicos errores que se presentan al momento de correlacionar. El primero dice que un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Esto quiere decir que no es por casualidad, que todo tiene un porqué. El segundo es, otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Eso no quiere decir que los promedios afectan el coeficiente de correlación, por lo tanto, se deben de eliminar. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a empezar. El ejercicio número 1 de correlación nos dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de un grupo de sujetos según datos de Starlip y Brain Size, Hand Size and Intelligent in Movies, Twins, de Dramo, etc. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CL. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a ver, aquí nos manda a una gráfica que ya tenemos previamente abierta. Aquí muestran los datos que se obtenían en la tabla anterior, en donde está el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como nos muestra aquí, vienen siendo estos datos. Tamaño del cerebro en centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, y el coeficiente intelectual. Vamos a ver qué nos dice. Aquí están organizados. Para sacar esto, primero hay una estadística, hay gráficas. En estadísticas se busca la básica y se va a la correlación. Esto ya lo obtuvimos, la cual nos da esta parte: la correlación tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual, en donde nos puede decir que la correlación de Pearson es de 0.179 y el valor de P es 0.620.
¿Qué nos da esto? Supone que para que haya una correlación eficiente, el valor de P debe ser de 0.05. Esto nos está diciendo que los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. Primero vamos a ver esto, vamos a analizar. Como se había dicho, se obtuvo esta correlación, este valor P, y aquí hay una gráfica, la cual nos muestra lo que está aquí escrito, pero en una gráfica, donde está el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Se puede notar que todos los puntos están dispersos y que no van cerca de la línea que se trazó. Ahora, las preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Debido a esta gráfica y a los datos que se obtuvieron, se puede decir que no hay suficientes datos para acreditar la hipótesis nula de una correlación, debido a que este tendría que estar a 0.05 y está a 0.620. Por lo tanto, la siguiente pregunta que dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, debido a que no se pudo obtener una correlación por la falta de evidencia que nos acreditara la hipótesis nula sobre esto. Se puede decir que no se pudo obtener evidencia suficiente para mostrar que los cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a la siguiente pregunta. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Igual aquí nos demuestran una tabla en donde se puede mostrar las concentraciones de CO2 y la temperatura en grados centígrados. Igual aquí nos manda una tabla, esta misma organizada en Minitab, que viene siendo esta, y de igual forma se utilizó las estadísticas de correlación, en la cual se pudo obtener esto: la correlación de Pearson, que es de 0.892, y el valor de P, 0.001. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquí sí se puede acreditar la hipótesis nula de que existe una fuerte correlación, debido a que el valor de P es de 0.001 y lo que se pide es un máximo de 0.005. Como este dato entra dentro de la hipótesis que se habla de la correlación, se puede decir que sí. Aquí está la pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Se pudo obtener evidencia suficiente para encontrar una correlación fuerte. De igual forma, aquí se puede mostrar la gráfica, donde todos no están tan dispersos, están más cerca de la línea, sobre todo este dato. Aquí dice que la temperatura estaba a 13.9 centígrados y las partes por millón del CO2 estaba a 314. Vamos a ver en la siguiente, que son las definiciones de regresión. Hay que recordar que ahorita se estaba viendo correlación y vamos a pasar a regresión, que es el segundo tema de esta unidad. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión,
o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí nos muestra la ecuación que se utiliza. Nos dice que la ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Aquí nos está diciendo que la y depende de x. Y la x viene siendo una variable de predicción, por así decirlo. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden concluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, que el residuo es igual a y la observada es igual a menos y la predicha es y menos y, que fue la observada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada por menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y esta y que era la predicha. Vamos a verlo para entenderlo mejor en el ejercicio número 1 de regresión, en donde el ejemplo es de edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de los cuales sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad, 20, 40 y 60 años. Primero aquí también se muestran los datos, en donde ya está el Minitab. Aquí está el ejercicio. Aquí están los 40 datos. Y lo que se buscaba era obtener esto. De igual forma se sacó la correlación entre el tamaño de la cintura en centímetros de los hombres y la edad del hombre. Aquí está el análisis de regresión, en donde se puede tener que hay un 70.66 de probabilidad en que afecta la edad del hombre con el tamaño de cintura. De igual forma se sacaron gráficas. Aquí hay una regresión del tamaño del hombre, de la cintura del hombre versus la edad. Y aquí están las gráficas que nos pedía, en donde venía el residuo en diferentes formas. Aquí está un histograma y aquí están en otras gráficas. Aquí se puede ver la probabilidad. Sobre todo esta es la que nos importa. El tamaño de la cintura de centímetros del hombre es de 59.64 más .6259 que la edad del hombre. Esto multiplicado por la edad que se busca obtener para obtener una regresión. Sobre todo la predicción, que es lo que nos está pidiendo aquí. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. Menos la ecuación de regresión, como se pudo observar. Aquí está. Ahora la de residuo, aquí está en diferentes gráficas.
Y lo último que nos falta, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí se puede ver otra vez la gráfica de residuos. Ahora, como se pudo observar aquí también, la ecuación que se utilizará va a ser esta: 54.69, que la cintura en centímetros del hombre, más 0.6259 la edad del hombre, por la edad que se busca. Aquí está, por 20, por 40 y por 60, lo cual nos dio este resultado. Se puede decir que el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20 años sería 72.158 centímetros. Para uno de 40 sería de 84.67 centímetros, y para uno de 60 sería 97.194 centímetros. Todo esto se utilizó gracias a la ecuación de regresión. Vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de mujeres de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad, dependiendo de los 18 años, los 36 y los 54 años. Este ejercicio se puede observar que es muy parecido a este, solamente que pide otras edades. En las mujeres varía el tamaño de su cintura, pero prácticamente se va a hacer lo mismo. Aquí están los 40 datos de las mujeres, de las 40 mujeres. De igual forma, aquí está, se buscó una correlación para ver qué tanto depende una del otro, qué tanta relación tienen, y en el valor de P nos dan 0.00, que esto podría ser como que acepta una de las hipótesis sobre la correlación. Aquí se puede obtener los siguientes datos, que es la regresión, de igual forma se obtuvo una gráfica. Esta es la que nos da los datos que ocupamos sobre la ecuación, y esta, igual que la otra, son la gráfica en donde están la gráfica de residuos para la cintura en centímetros de mujer. Se puede obtener en diferentes tipos de gráficas. Ahora, aquí lo que nos estaba pidiendo era determinar la ecuación de regresión, que ya se obtuvo. Viene siendo esta, que en la cintura de mujeres sería de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. ¿Qué más nos está pidiendo? Es determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, que aquí está de igual forma, la gráfica de residuos de las mujeres. Y por último, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, de 36 y de 54 años. Para esto se va a obtener mediante esta operación, la cual nos dio lo siguiente. Aquí está la gráfica de residuos y aquí está la ecuación que se va a utilizar: 54.12 más 0.8095 por 18, 36 y 54, que son las edades que nos está pidiendo en cuanto a los datos de las mujeres. Aquí se pudo obtener que la cintura de una mujer de 18 años va a ser en una predicción de 68.691 centímetros. En una de 36 va a aumentar a 83.262 centímetros.
y para una de 54 es de 97.833. De igual forma, hay otra forma de sacar estas gráficas, que es con el asistente. Aquí se va a regresión, aquí se obtiene una regresión simple. Ahora, la cintura de las mujeres, que es Y, va a depender de la edad de estas, donde se va a obtener así. Un nivel de significancia va a ser de 0.05, ya que no nos está marcando. Se va a aceptar y nos va a mostrar todas estas gráficas. Estas gráficas nos están diciendo lo mismo que se había obtenido. El valor de P modelo. Y esta es otra forma de analizar lo que nos estaba pidiendo. Los residuos, sobre todo. No más que esto ya está separado en varias gráficas. Pues igual de esta forma se puede obtener lo mismo que nos estaban pidiendo, que era la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño para las edades de estas mujeres. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta pronto.